Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si quisiéramos detectar con precisión el día en que Jesús pronunció estas palabras, es bastante fácil. Leyendo los otros evangelios, entendemos que se trata del último día jueves de la vida de Jesús y es al atardecer. Jesús va caminando con sus discípulos, habiendo salido del cenáculo, donde cenó con ellos, les lavó los pies, predijo la traición de Judas y las negaciones de Pedro, y comenzó los discursos de despedida, invitándolos a no perder la paz. En un cierto momento salieron del cenáculo y comenzaron el camino con dirección al Getsemaní. No sabemos si caminaron por el interior de la muralla de Jerusalén o salieron de ella. Lo cierto es que la ruta más probable fue que primero caminaron de suroeste a sureste y luego del sureste subieron hacia el noreste para atravesar el torrente Cedrón y de allí ir hacia el oriente, donde estaba el Getsemaní. En este tramo de su paseo, último paseo con Jesús, los discípulos escucharon a Jesús predecirles que iban a pasar por muchas pruebas, pero que debían mantenerse unidos a Él para poder fructificar. Y entonces es que usó la comparación de la vid y los sarmientos y les dijo que quien cuida esa vid verdadera es el Padre. Así a los discípulos les habló de la elección de la que ellos eran beneficiarios, que los había escogido para dar mucho fruto y un fruto permanente, pero el que no da fruto es cortado y después se seca y se arroja al fuego. En cambio, el que da fruto es cuidado para que produzca más fruto. Y les dijo que ellos debían de pedir en su nombre al Padre lo que necesitaran. Curiosamente, no para otra cosa más que para cumplir la misión, para dar más frutos, y tenían la garantía de ser escuchados. Les dijo que iban a padecer muchas persecuciones por ser discípulos suyos y que incluso los que les dieran muerte creerían que haciendo esto rendirían culto a Dios. Les anunció que dentro de poco ya no lo verían, pero luego lo volverían a ver, que el mundo se alegraría y ellos estarían tristes, pero esa tristeza se convertiría en gozo. Después les dijo que el Padre los amaba porque lo habían amado a Él. Y entonces les empezó a hablar más claramente, diciendo que dejaba el mundo y que iba al Padre. Los discípulos entonces entendieron que estaba hablando más claro. Y les dijo Jesús que ya había llegado la hora en que se dispersarían y Él se quedaría solo, pero no estaría solo porque el Padre estaría con Él. Y les dice: yo todo esto se lo he dado a conocer para que tengan paz.
En el mundo van a tener tribulaciones, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Y en este momento donde empezó a decir las palabras que hemos leído y que son llamadas oración sacerdotal. No se dice si Jesús se detuvo, si caminando iba con la mirada puesta en el cielo, pero con los ojos mirando a lo alto, Jesús dirigió sus palabras al Padre, diciéndole que ya había llegado la hora en que glorificara a su Hijo y que el Hijo lo glorificara a Él. Y esto sería con su obediencia a la hora de la prueba. El Padre le dio poder a Jesús sobre cualquier ser humano para que le diera la vida eterna, y la vida eterna es conocer a Jesús y a su enviado. Y dice Jesús que Él ha cumplido la obra que el Padre le encargó y que por eso quiere que se glorifique al Padre y que el Padre glorifique a Jesús con la gloria que tenía cuando estaba con Él. Jesús dijo que había dado a conocer su nombre a los discípulos y ellos sabían que venía del Padre, porque les dio a conocer su palabra. Y ahora Jesús dice al Padre: Padre Santo, cuida a estos en tu nombre, a los que tú me has dado. El nombre de Dios en este caso es Padre, la existencia de Dios como Padre es lo que les ha revelado. Pero Jesús habla de Dios como su Padre y como un Padre Santo. La santidad del Padre es la que funda la santidad de Jesús y de los discípulos. Cuando Jesús invoca a Dios como Padre Santo, les deja un recuerdo en la memoria a los discípulos para hacer oración. Pronto van a hablar así a Dios, llamándole Padre Santo. Jesús dice al Padre que los cuide porque Él se los ha dado. Y esto ya lo había dicho también en la parábola del buen pastor, que la mano del Padre es más poderosa, pero le pide al Padre también que sean uno como el Padre y Él son uno. Dice Jesús: yo los cuidaba cuando estaba con ellos, yo velé por ellos y ninguno se perdió. Es lo que dijo en la parábola del buen pastor, que daba la vida por sus discípulos, en este caso por sus ovejas, y ninguno se perdió, pero dice una cosa, una verdad muy importante: excepto se perdió el que debía perderse, como estaba escrito. Y se trata de Judas, para que nadie ande pensando que Judas se salvó. Varias veces Jesús lo dice: el hijo de la perdición, el que se perdió. Jesús les dice al Padre que vuelve a Él y todavía está en el mundo. Pero eso se lo dice a los discípulos para que se llenen de gozo plenamente, porque Él les ha dado su palabra, y si el mundo los odia es por una razón, que ellos no son del mundo, como tampoco Jesús. Pero no le pide al Padre que los saque del mundo. Pide que los proteja del mal que el mundo les puede hacer, porque no son del mundo ni Jesús. ¿Y esto cómo lo puede hacer el Padre? En primer lugar, santificándolos en la verdad. La verdad, que es la palabra que Jesús les ha dado a conocer, y es la palabra que viene del Padre. Como tú me enviaste al mundo, Padre, yo también a ellos los envío al mundo. Ellos tienen una misión. Jesús se ha santificado a sí mismo por ellos, y ellos deben ser santificados también en la palabra que Jesús les ha transmitido. Ellos se quedan en el mundo, pero no quedan desamparados. Es el Padre que en adelante, por la oración de Jesús, velará por ellos, los va a proteger ante las pruebas que el mundo les va a producir. Por eso es que se llama oración sacerdotal a estas palabras que Jesús pronuncia. Le pide al Padre que lo glorifique, le pide que entre los discípulos exista la unidad vital existencial como la que tiene el Padre con Jesús, y le pide al Padre que, aunque ellos están en el mundo, los proteja de la maldad del mundo, que los libre del mundo, en el sentido de que los puede perseguir, los va a perseguir y los va a oprimir y los va a afligir. Pero ellos deben recordar que deben mantenerse confiados en la protección que Jesús ha pedido al Padre para ellos, y deben mantenerse firmes en la verdad y en la palabra que los santifica, para que así el mundo no pueda con ellos
y puedan experimentar cómo el Padre los protege y los libra del mal que el mundo hace. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.